buenas noches, señoras y señores. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de este programa de entrevistas que ahora comienza hoy con la presencia en nuestros estudios del diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga. Gabón, buenas noches. Es un placer tenerle con nosotros después de tanto tiempo. Pero bueno, nos junta la declaración de la renta, ¿eh? Sí, pero ya ha pasado ya. Por eso vamos a hacer balance, pero la actualidad de alguna forma también es la que manda. Y eso, subida del IVA, esos 3 puntos, que ya no se habla de otra cosa desde que lo hemos conocido, del 18 al 21%. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece al diputado de Hacienda? Bueno, solo tengo las noticias de lo que ha anunciado Rajoy en el Parlamento hoy. Sube el tipo general del 18 al 21 y creo que el tipo reducido del 8 al 10 también sube. O sea, pues una noticia que para el consumo yo creo que no es buena, pues porque subir el IVA supone que se consumirá menos. Una noticia, una subida del IVA que viene impuesta desde Europa, o sea, le han dicho al gobierno de España que tiene que subir el IVA sí o sí, por lo tanto lo tiene que subir, y veremos si ese incremento del tipo del IVA se traslada a que haya más recaudación en la misma proporción. Por lo tanto, yo creo que hay bastantes incógnitas, que eso se traslade directamente a la recaudación y que dé más ingresos tributarios, ¿no? Yo, de todas formas, es verdad que solo tengo noticias de periódico de lo que se ha dicho hoy y los temas tributarios hay que verlos bien con la letra que dicen las normas para ver qué es lo que hay que aplicar, ¿no? Era una medida que, bueno, ya se ha confirmado, la esperábamos un poco por esa intervención europea a España, ¿o es un rescate a la banca? ¿Cómo lo define el diputado de Hacienda? Yo creo que se está dando todo. A mí me da la sensación de que hasta hace poco se hablaba de que España estaba tutelada por Europa, que era una tutela más o menos fuerte o más o menos rígida, y yo creo que ya no es una tutela, creo que hay alguien que decir como si fuese un protectorado de la Comisión Europea o algo así, ¿no? Bueno, yo creo que es que al Reino de España la Comisión Europea le ha puesto una serie de requisitos que tiene que cumplir en sus presupuestos, y hay una serie de requisitos, creo que ayer decían que eran unos 32 requisitos para el rescate de la banca española, una banca que en términos generales se presumía por parte del gobierno de España hace 6 años que era la mejor banca que existía a nivel de Europa, la más saneada, con un supervisor de la banca, que era el Banco de España, que controlaba todo perfectamente, y bueno, pues 6 años después, como suele pasar generalmente en los temas que cuando hacen referencia a España, 6 años después, tarde y mal, pues la banca española la tienen que rescatar. Trasladado eso a Vizcaya, ¿cuál es la situación de las cajas vascas con esa modificación, además de la ley de cajas? Bueno, yo lo que puedo comentar es lo que sé de BBK, porque por mi representación de diputación he estado en la BBK hasta el 31 de diciembre como vicepresidente, ¿no? En compañía del presidente de Mario Fernández, y BBK, desde luego, los requisitos que se han ido cumpliendo los cumple escrupulosamente. No sé si hay nuevos requisitos, decían que iba a haber un nuevo decreto ley para las cajas, pero en principio en BBK no se dan los problemas que se están dando en otras entidades financieras, como puede ser o Bankia, o Caja Castilla-La Mancha, o la Caja del Mediterráneo, etcétera, etcétera. Sí. Desde luego eso en la BBK, hasta donde yo conozco, no se da ni por asomo. O sea, de momento las cajas vascas gozan de arcas saneadas. Más que BBK, ya Kutxabank, ya tendremos que hablar de Kutxabank. Yo entiendo que Kutxabank está bien, bueno, habrá que ver cómo evoluciona. No va a necesitar ser rescatada, ¿no? Yo en principio entiendo que no, pero eso ya le corresponde a los rectores de Kutxabank decirlo, ¿no? Claro, al final depende de donde uno ponga los límites, pues al final y las obligaciones que tienen que cumplir. Yo ya le digo, hasta donde yo sé, a día de hace cosa de 2 meses, Kutxabank estaba cumpliendo todos los requisitos estos nuevos que se estaban poniendo por el gobierno central y que provenían de Europa para que cumpliendo los requisitos. Hablemos un poquito, o hagamos ese balance de lo que ha sido la declaración de la renta. Un poco se ha cumplido lo esperado a nivel de declaraciones, a nivel de devoluciones, de ingresos. Sí, más o menos nosotros esperamos recibir del orden de 605.000 o 610.000 declaraciones, en ese entorno estaremos. Todavía, aunque el plazo formal de presentación está realizado, pues todavía quedan bastantes declaraciones que hayan podido entregarse en las entidades financieras, que las estamos recibiendo todavía y se están recibiendo a lo largo de estos 10 días de julio.
Pero el resumen, yo creo que se ha cumplido las previsiones que teníamos, un 80% de las declaraciones ha salido a devolver, hemos devuelto pues el primer día 200 y pico millones y a lo largo de esta campaña de renta hemos devuelto cerca de 400 millones de euros en los plazos que tenemos más o menos fijados, y nos quedan 100 y pico millones de declaraciones a ingresar, ¿no? Por lo tanto, hombre, la campaña de renta, salvo alguna cosa muy excepcional que pueda salir por alguna circunstancia muy rara, es una campaña muy trabajada por los servicios técnicos de Hacienda y conocemos bastante bien cuáles son los resultados y los movimientos, ¿no? Sí, porque Hacienda no sé si seremos todos, ¿no? Aquel lema ya de hace años, Hacienda somos todos, pero desde luego que Hacienda sabe todo. Hacienda sabe todo, no hay duda. Todo lo que sabe, ¿eh? Hay algunos casos en que... De la mía sabía más que yo misma. Sí, puede ser, puede ser. Pero hay ciertos casos y ciertas situaciones en que no sabemos todo y luego, lógicamente, cuando descubrimos, pues vienen las actuaciones de inspección o de comprobación y suelen generar más de un dolor de cabeza a algunos contribuyentes. Eso es lo del fraude fiscal, ¿no? Por ejemplo, es lo del fraude fiscal y luego, sobre todo, se producen ciertas situaciones que la gente no declara lo que debe. Entonces, al no declarar lo que debe, y si somos conocedores de ello, pues lógicamente Hacienda actúa y actúa con contundencia, se puede decir así, ¿no? El balance un poquito de las novedades que se han incorporado y sobre todo me refiero al impuesto de patrimonio. ¿Ha sido necesario incorporarlo? ¿Ha supuesto ingresos para las arcas de la Diputación? El impuesto de patrimonio se derogó el último año que se declaró, creo que fue el año 2007, y ya ha estado 2 años sin declarar patrimonio, 7 o el 8, no, bueno, tengo la duda esa. Y entonces se reinstaló temporalmente el patrimonio para los años 11, que es el que hemos declarado ahora, y para el año 12 que se declarará nuevo, ¿no? No tenemos cerradas las declaraciones de patrimonio porque generalmente patrimonio, las personas que tienen que declarar patrimonio lo hacen el último día de la declaración de la renta, lo hacen en entidades financieras y eso nos suele llegar como unos 7 o 8 días en llegar, ¿no? Teníamos prevista una recaudación para este año de unos 40 millones de euros. Lo que teníamos contabilizado a finales hacia el 27 de junio por ahí eran cerca de 25 o 30 millones, con lo cual puede que se cumpla esa previsión de 40 y tenemos que esperar, ¿no? Es un impuesto que también existe en el Estado, aunque alguna comunidad autónoma ha dicho que no lo iba a aplicar, y ahí estamos, ¿no? Esa era la gran novedad de la campaña de renta, aparte de la campaña de renta, no, de la implantación de patrimonio. Y luego lo que había en renta era que, bueno, pues en algunas situaciones se suprimía la deducción famosa de los 400, los 400 euros, se acotaban y se disminuían las aportaciones a los planes de pensiones, también se disminuía lo que era la aportación al plan de vivienda, no en su cómputo global, sino en el cómputo anual. Iba a decir que siempre nos quedará la desgravación de vivienda, ¿no? Bueno, pues hoy creo que ha anunciado Rajoy que la suprimía, cuando en diciembre dijo que la ponía. Para el 2013, pero yo confío en Vizcaya, quiero decir, esa es la hacienda de allí y nosotros tenemos la de aquí. Cuando el gobierno central, el gobierno del Partido Socialista quitó la declaración de vivienda en la renta, la decisión que se tomó en Vizcaya, que esto se aprueba en las Juntas Generales de Vizcaya, fue mantenerla. Cualquier medida tributaria de renta y de sociedades, sobre todo, que son donde tenemos competencia tributaria, tiene que ser aprobada por las Juntas Generales. Entonces, si mañana decisiesen las Juntas Generales que no hubiese declaración o deducción por vivienda, serían las que tienen que aprobarse las Juntas Generales, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento? Yo, según dicen en Europa, hay que quitar la deducción de vivienda, y más en España, por el tema de la burbuja inmobiliaria. El problema es lo de siempre, que estamos aquí trasladando medidas generales que le afectan al Estado a unos sitios donde, digamos, hemos podido hacer mejor los deberes que otros. Entonces, bueno, habrá que ver si esas medidas que está tomando el Gobierno central, por eso hay que leer la letra pequeña bien leída, son de obligado cumplimiento aquí. Yo entiendo que lo que hace referencia al IRPF, la competencia que tenemos es de las Juntas Generales y será allí donde se tenga que debatir este tema y decidirán las Juntas Generales, los partidos que están allí con sus 51 junteros, si se quita, se mantiene o se modifica o se haga lo que tenga que hacer. Eso es lo que hace referencia al IRPF, pero por ejemplo lo que hace competencia IVA, la normativa de IVA, es la competencia normativa es del Estado. No podemos aquí decir que no se sube el IVA, es competencia del Estado, por lo tanto, en principio habría que aplicarla, ¿no? Pero vamos a ver todo esto puesto en
en texto normativo, que decimos nosotros, en el papel, a ver qué dice la norma para verlo, ¿no? Porque para eso tenemos el concierto, ¿no? Claro, el concierto nos da capacidad normativa muy amplia en renta, muy amplia en sociedades, y en cambio, y dice que son impuestos concertados de normativa autónoma, normativa foral, y en cambio la imposición indirecta dice que son impuestos concertados, pero que la normativa es de régimen común de España. Por lo tanto, digamos, ahí no cabe ninguna posibilidad de nada. Pues por aplicar también a Vizcaya, a ver si va a haber cambios o no, alguna de las otras medidas o recortes anunciados por Rajoy está el tema del funcionariado, del empleo público. De momento no van a recibir la paga de Navidad. El funcionario vizcaíno también se preguntará si aquí va a pasar lo mismo. Ya, por eso hoy habrá que ver cómo lo está imputando el Estado, si considera que eso es básico para todos los funcionarios del Estado, hasta qué punto el Estado, con una norma, intrometerse en las capacidades que tiene cada administración. O sea, hasta qué punto puede decirnos a las administraciones públicas vascas si eso es de aplicación o no aquí. Si él entiende que es una cosa básica del Estado y que hay que aplicárselo a todo el mundo, a ver cómo lo pone. Por eso creo que hay que leer bien los temas antes de dar una opinión que puede cambiar completamente. Sí, ¿no? Dejemos ese trabajo ahora a los legisladores, ¿no? A que estudien. ¿Cómo me haría el diputado de Hacienda una radiografía de la economía de Vizcaya de este año 2012? Dejamos un poquito el tema de la renta porque eran datos del 2011 y yo creo que a estas alturas ya ha cambiado mucho la situación. Economía de Vizcaya 2012, yo diría que la situación, todo el mundo está claro que estamos en una situación económica. Cuando decíamos desde la Diputación por el diputado general que estábamos en recesión, bueno, alguien saltaba por ahí diciendo que no estábamos en recesión, estamos en recesión, tenemos crecimientos, es una palabra que está mal, bueno, decrecimientos de la economía, ¿no? No estaba creciendo la economía, las tasas de paro están por niveles en Vizcaya del 14-15, depende de usted qué estadística quiera coger, con lo cual muy lejos de aquellos paros del 6-7% que tenemos hace 4 años, por lo tanto no son buenas noticias. Y luego una impresión que tenemos la gente que estamos trabajando en Hacienda y que nos la trasladan nuestros contribuyentes, las empresas y empresarios, es que las empresas de Vizcaya que, digamos, están soportando mejor esta situación de crisis son aquellas que se están yendo al exterior. Las empresas que estaban, digamos, vendiendo en territorio español tienen muchísimos problemas porque, primero, no venden y aquellas que venden no cobran. Por lo tanto, se están volcando hacia el exterior y están consiguiendo mantener puestos de trabajo aquí por los pedidos que puedan conseguir en Europa, en países emergentes de Sudamérica o bien en China y la India. Sí, sí, pero ese 80%, por ejemplo, de empresas o 70% que no trabajan con el exterior, ¿qué futuro tienen? Pues en principio yo creo... ¿La ayuda de la Diputación? Sí, pero al final la ayuda suele ser para cosas muy concretas y muy puntuales, o sobre todo para cambiar digamos, o bien la formación de los trabajadores para que esos trabajadores puedan adaptarse a nuevas formas de trabajar, o bien para salir al exterior a buscar nuevos mercados, porque la ayuda por la ayuda, al final una sociedad subsidiada completamente vive de la ayuda, y una sociedad subsidiada lo que va es al fracaso. Entonces habrá que acompañar a esas empresas en todo lo que se pueda, pero sobre todo tendrán que cambiar la forma de hacer los negocios, que es lo que está pasando con la globalización. O sea, es que se han cambiado las formas de hacer los negocios. Hace 10 años cualquier empresa te decía que tenía pedidos, que tenía pedidos para 2 años y por lo tanto sabía que los próximos 2 años, hoy en día las empresas saben que pueden tener pedidos para 3 meses, pero no saben qué va a pasar dentro de 3 meses. O sea, los cambios en las formas de hacer los negocios, en las operativas y en todo, es muy complicado y muy complejo, y de adaptación y de cambio que tiene que ser muy rápido. Y ahí tenemos que estar las administraciones con nuestras herramientas para ayudar a todo eso. A mí si me digan, como me ha dicho un promotor, un constructor de viviendas en Vizcaya, que se va a tener que ir a hacer viviendas a Angola, pues claro, eso desde luego chirría bastante, pero es que lleva con ese proyecto igual 3 años. Entonces, bueno, pues esa es la situación que tenemos, ¿no? Sí. ¿Y qué le dice, por ejemplo, cuando alguien de CEBEC o una pyme o un autónomo, que eso de soportar un adelanto del IVA, que ahora va a ser 3 puntos más, cuando las facturas no están cobradas, pues no tiene mucho razón de ser? Bueno, es verdad que no tiene razón de ser, pero por eso en la Diputación tenemos unos aplazamientos casi automáticos hasta unos importes que se conceden a las empresas
y llevamos 3 años de políticas de aplazamientos que se han podido triplicar o cuadruplicar los que estábamos realizándose hace 3 años. Es en esas guías de apoyo de lo que estamos intentando buscar el apoyo financiero, dado que también las empresas se quejan de que no existe financiación a través de las entidades financieras, pues aguantar en la medida de las posibilidades nosotros, digamos, esos aplazamientos que estamos concediendo a las empresas a tipos razonables para poder mantener el tejido productivo. ¿Cuál es el déficit que tiene Vizcaya? El déficit en las cuentas públicas. En las cuentas públicas, sí. Bueno, las arcas, como me gusta decir nosotros eso, las arcas forales de la Diputación. El año 11 no hemos cerrado con déficit, no se ha cerrado con déficit. O sea, teniendo en cuenta... Pero es una excepción, teniendo en cuenta cómo están todas las instituciones. Bueno, no lo sé, yo le hablo de Vizcaya, los demás que cuenten sus historias, ¿no? Yo no voy a hablar de... porque si no, aquí parece que luego uno le echan en cara de que habla de otras cosas. Yo voy a hablar de lo mío, el que quiera hablar de lo suyo, que hable de lo suyo. Que por cierto se les ha dicho varias veces que hablen y no hablan. El año 11 de Vizcaya, que presupuestariamente lo que es el ejercicio presupuestario se ha cerrado con mayores gastos que ingresos, pero como teníamos remanentes que se dicen contables, que es difícil de explicar esto para la gente, la suma de todo hace que tengamos unos resultados positivos, yo creo que eran en torno de 30 millones de euros. Bueno, no es una cifra muy importante, pero no estamos con déficits negativos, ¿no? Y todo eso es fruto de que en los años de bonanza, pues la Diputación de Vizcaya ha ido haciendo los deberes, ha ido, digamos, guardando cantidades para estos años cuando han empezado a ser malos, poder aguantar sin tener que hacer, digamos, grandes recortes de inversiones públicas y de gasto social, ¿no? Me imagino que ha oído que en el gobierno vasco se está pidiendo créditos para pagar el gasto corriente. Sí, sí, lo he escuchado. ¿Eso debe funcionar así? En principio, bueno, si nos vamos a la puridad contable de los temas, pueden ser créditos a corto plazo, que suelen ser como si fuese una cuenta de crédito en una empresa, que al final hay un desfase entre la fecha de ingreso y la fecha de pago y tú pides un crédito para adecuar eso. Si lo que se pide son créditos de financiación a largo plazo para gasto corriente, desde luego en la técnica presupuestaria eso no es muy correcto, porque los créditos a largo plazo son para financiar inversiones. No voy a conseguir que me critique la labor económica del gobierno vasco, ¿no? No, si no es criticar, es que uno ya, como tiene en este tema, en estas situaciones mucha mili, lógicamente el gobierno debería explicar por qué cuando cogió el gobierno con 500 millones de deuda tiene hoy cerca de 8.000. Bueno, pues lo explique él. Entonces ha vivido del endeudamiento tan bajo que le dejó el gobierno anterior, cosa que le cuesta reconocer. Pero es lo que tiene que hacer, es lo que tiene que explicar, que se lo he dicho más de una vez, que explique, que cuente las cuentas, pues que lo explique. ¿La Diputación tiene un presupuesto unos 12.000 millones o...? No. 6.000, 6.000 y pico, incluidas las aportaciones al gobierno vasco, unos 1.600 de gestión propia. Que le habrán pedido ya, ¿no? Quiero mi parte. Todo el mundo nos pide que quiere su parte, pero bueno, hay unos plazos que hay que pagar y que hay que cumplir y vamos en ello, ¿no? Y 6.000 es sobre todo porque, claro, tenemos la recaudación de los tributos concertados que son del orden de este año de 6.200 millones. ¿Y a los ayuntamientos también le está pidiendo su parte? Es que, porque los ayuntamientos tienen deuda con la Diputación del Fondo ya, Udalcuitza. Con esa recaudación, que algunos dicen que les queremos ahogar, porque no queremos subir la recaudación, de esa recaudación se nutre el gobierno vasco, se nutre la Diputación y se nutren los ayuntamientos. Luego, los primeros interesados también en si se puede recaudar más somos nosotros, ¿no? Los ayuntamientos de Vizcaya, la liquidación del año 2011, como el presupuesto, la previsión que se hizo era mayor que lo que luego se liquidó, tenían que devolver unas cantidades y aquí lo que hemos hecho es buscarles unos aplazamientos para que puedan devolver, ¿no? Y luego recientemente lo que aprobó la Diputación es una norma foral para aquellos ayuntamientos que podían tener facturas, por llamarlo sencillamente, que nos entienda la gente en el cajón pendiente de pago, sí, que las aflorasen y pagasen a los proveedores, y para ello se está negociando con unas entidades financieras unos préstamos a esos municipios para que paguen esas facturas. ¿Qué ayuntamientos son los que han pedido ya acogerse a ese...? Todavía no se ha cerrado el plazo, pero bueno, se estimaba en torno a unos 20 y no voy a dar nombres. Es mejor no darse nombres. Baracaldo yo creo que ha pedido. Puede ser, puede ser.
Puede ser Baracaldo, pero no voy a dar yo nombres de Baracaldo. Así que estamos en Baracaldo, pero bueno, las finanzas de Baracaldo hay una corporación municipal y un alcalde que las trasladen ellos, ¿no? Y si no los de la oposición, que lo digan, que también seguro que las conocen. Bueno, pues entonces eso, hay una modificación que aprobaron en el Pleno de Juntas Generales reciente. Yo creo que ha sido uno de los últimos plenos. El último pleno que ha habido, que fue en Avellaneda. El de Avellaneda, que ya aprobó esto, supongo que es un salvavidas también para los ayuntamientos y sobre todo para esas empresas proveedoras. Hombre, al final lo que estamos intentando, todo el mundo está intentando hacer, que lo mismo se ha hecho en el Estado, es que se saque encima de la mesa todo lo que tenemos, digamos, que pagar, sí, y que pagar a los proveedores, de tal forma que no vaya luego sorpresas de que tenemos en el cajón metido no sé cuánto, ¿no? Y ese es un objetivo que sería prioritario en todos los niveles institucionales, claro. Cuando la recaudación baja, como es el caso de, me imagino que estos últimos 2 años, en Vizcaya, bueno, en los ayuntamientos, en Baracaldo, en el gobierno vasco. En todas partes. ¿Cuál es la fórmula para obtener más ingresos? Yo creo que también ahí se están lanzando muchos mensajes que son muy redondos, así, para que la gente entienda y que queden, digamos, mediáticamente bonitos, pero hay un problema para mí que es fundamental. O sea, la recaudación irá bien o irá mal en función de cómo vaya la actividad económica. Y lo hemos vivido en Vizcaya durante muchos años. Si la actividad económica va bien, nuestras empresas están produciendo, vendiendo y generan empleo, el mismo modelo de recaudación que tenemos ahora, de impositivo que tenemos ahora, ha dado hasta un 25% más de recaudación. Si estamos con tasas de paro desde el 6 hemos pasado al 16, que tenemos no sé cuántas empresas en ERES, que no se factura, que no se cobra, que la gente no tiene capacidad de gasto, que está en el desempleo, el mismo modelo te da menos. O sea, por lo tanto, esa relación que algunos quieren hacer una relación directa de que, bueno, pues subimos los impuestos y se recauda más, que es un poco volviendo al inicio de la pregunta, sí, pues hay que verlo, porque no siempre es así. Porque, de hecho, estamos viendo ahora cómo en el año 12, que tenemos un impuesto sobre patrimonio que no teníamos en el año 11, que hemos hecho modificaciones, que se han quitado deducciones en renta, lo cual quiere decir que se sube la imposición, el IRPF, que se han hecho deducciones en sociedades, no vamos a recaudar lo previsto. Por lo tanto, esa relación directa de que yo subo el tipo y ya recaudo más, no es así. Entonces hay que tener, digamos, cierta precaución cuando se dicen públicamente ciertas cosas que luego no se pueden dar. Pero cuando en Diputación yo creo que también se ha hablado de reformar el sistema fiscal. Nosotros hemos hecho 2 cosas, sobre todo. Hemos hecho unas normas de medidas tributarias para el año 12 y 13, de tal forma que a lo largo del año 12, y sin las presiones mediáticas que quieren algunos meternos porque estamos en campaña electoral, bien en diciembre del año pasado, o bien próximamente en las autonómicas vascas, analizar tranquilamente cuál es el impuesto sobre la renta que más nos conviene y cuál es el impuesto sobre sociedades. Y en ese sentido el diputado general dijo que él iba a adelantar unas líneas a lo largo de este año 2012, en el último trimestre del año 2012. Bueno, pues vamos a hacerlo. Lo que pasa es que alguien lo que quiere es de esto hacer un debate político y de campaña electoral. Y flaco favor hacemos, porque desde luego si algo requiere la fiscalidad es que sea tranquila, que sea unas cosas bien pensadas y que no sea objeto de debate político de arrojarse unos a la cara a otros. Porque Pero al final, ¿sabe usted qué va a pasar eso? Porque bueno, al final... pues entonces tendremos que intentar, los que estamos responsables en estas áreas, intentar, digamos, conducir el debate a donde se debe y no a lo que mediáticamente interese. Pero ya no importa, si estamos acostumbrados a oír, no vamos a subir los impuestos y luego los suben. Ya, pero si usted ve la trayectoria que algunos hemos seguido en este tema, y yo llevo aquí 9 años en este puesto, desde luego lo nuestro no es lanzar globos sonda y globos mediáticos a ver qué pasa y qué opina la gente y luego hacer lo que sea. Nuestro trabajo yo creemos que siempre es mucho más, digamos, concienzudo que todo eso. Es otra forma de trabajar. O sea, aquí hay que conseguir acuerdos para sacar las cosas en las Juntas Generales y hay que trabajar. Lo que no puede ser es que mediáticamente estemos hoy diciendo que hoy no subo, que hoy sí quito, que hay que poner algo a los ricos, que hay que poner algo a los pobres, que hay que quitarles no sé quién, que yo le quito. Entonces al final, cuando uno se piensa quién es rico, qué no es ser rico, qué es ser pobre, pues claro, entran en unas disquisiciones que son absurdas. Es verdad. ¿Y qué opina de también la decisión de Rajoy de dar esa especie de amnistía
a los defraudadores y si afloran todas sus propiedades y dineros, pues solamente deberían pagar el 10%. Yo creo que ahí fuimos muy rotundos. De hecho, en Vizcaya esa norma no se ha hecho una norma similar. Nosotros hemos dicho que no estamos de acuerdo y ni tan siquiera se ha planteado por parte de la Diputación en las Juntas Generales el hacer una amnistía de ese tipo, ¿no? Pero dicen partidos de la oposición que los OBI, me parece que se llama, o no, el sistema este de los ricos. Sí. Sí, pues que bueno, que Vizcaya se puede convertir, o es una especie de paraíso fiscal. ¿Vizcaya? ¿Un paraíso fiscal? Bueno, yo no sé quién dice eso, pero desde luego nosotros teníamos una figura que son las SICAPs, que son las famosas... Las SICAPs, he dicho SOBI, quería decir las SICAPs. Pues nosotros sí, las SICAPs que del 1% las subimos a tipo general del 28%. ¿Y eso se ha notado luego? Pues es decir, sí, que las grandes fortunas se han marchado. No sé si se han marchado, pero si había en Vizcaya un número de SICAPs, hoy le puedo decir que no queda ninguna. Entonces, bueno, no nos pueden acusar a nosotros de ser un paraíso fiscal, ni muchísimo menos, desde luego que no. Entonces no ha sido una buena medida. Más vale tener uno. Bueno, depende de lo que sea una buena medida. Lo han decidido así las Juntas Generales, pero es que al final lo que también es un poco incoherente es que haya gente tributando con todos sus beneficios al 1%. Pues está la incoherencia y la decisión. Lo que no puede es uno lanzar esos globos sonda de que los ricos no sé quién, que paguen más, que va a hacer no sé qué, y luego no hacer nada. O sea, nosotros lo que se hizo fue, cuando se propuso eso, se propuso y se llevó adelante, y se aprobaron las Juntas Generales, y a partir de una fecha las SICAPs iban a tipo general. Se les quitó el tipo, ese, digamos, beneficiado o privilegio que tenían. ¿Iberdrola ha tributado el 0% en Vizcaya? Eso es mentira. Lo he dicho en los plenos y lo he dicho todo. Dicen que tiene incentivos fiscales. ¿Le puedo hacer una pregunta? No. Sí, no. ¿A usted le ha salido la declaración de renta a devolver? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que su devolución, su contribución a Vizcaya es negativa? No, porque me devuelve lo que yo he puesto con anterioridad. Bueno, pues en las empresas pasa lo mismo. Entonces, ese es un matiz, ¿vale? Y no vamos a hablar más. Y segundo matiz, y no solo hablar de contribuyentes, sino me gusta, esa Iberdrola por la que se está hablando tributa con normativa de territorio común, con normativa española, no con normativa de Vizcaya. Por lo tanto, no se aplicó ninguna deducción que se aplica en las empresas que tributan con normativa vizcaína, porque tributa con normativa del Estado. Por cierto, que viene a raíz de una pregunta del Partido Socialista, y es el Partido Socialista el que estaba gobernando en el Estado el que le ha aplicado esa normativa, o sea, no yo. Entonces, dejémoslo estar ahí. Justo le iba a preguntar, pues, ¿quién ha sacado ese globo sonda para que debatamos? Pues entre ellos yo he oído en Twitter al señor Pastor, el señor Egaña me ha preguntado a mí en público, y el Partido Socialista, al que se ha sumado también algún sindicato o varios sindicatos, y luego el grupo Bildu, que es el que me preguntó en las juntas. Otra de las empresas tractoras en Vizcaya, me imagino que estará preocupado por la crisis y porque Petronor no pague al fisco esa enorme cantidad que creo que casi supone el 40% por lo menos de los ingresos de Vizcaya. No. Eso es mucho, pero el 40% no. Petronor, como cualquier contribuyente, cumple con lo que la normativa, se aplica la normativa vizcaína y paga lo que tiene que pagar. Y Petronor está dentro de los 10 primeros contribuyentes de Vizcaya. Y por cierto, dentro de los 10 primeros contribuyentes de la Comunidad Autónoma de Euskadi, también. ¿Podemos decir nombres de alguno de esos 5 o 10 primeros contribuyentes? Permítame que no, porque bueno, Iberdrola, es que Iberdrola y Petronor han dado ellos públicamente los datos, entonces yo no voy a decir nada, yo del resto no voy a dar datos, si están ahí los contribuyentes y que lo digan. Hablamos de ingresos, por cambiar un poquito, ¿cómo se limita el gasto público? ¿Conseguir más ingresos? Pues bueno, ¿el gasto público es posible limitarlo? Pues es bastante complicado, y sobre todo cuando hay gasto que, digamos, lleva mucha inercia y se genera, y sobre todo el gasto que afecta, en nuestro caso, al gasto social. Todo el tema de personas mayores y de dependientes, es un gasto de residencias, pues es un gasto muy complicado de reducir. Yo ya no digo de recortar, porque claro, eso ya sería palabras mayores, ¿no? Sí. De reducir. En todo caso, mantener un gasto de ese tipo con las normas que hoy en día están en vigor, pues es bastante, le supone a la Diputación, y de hecho le está suponiendo, si alguien puede ver los presupuestos de la Diputación desde el año 2003 hasta el año 2012, el capítulo de gasto social se ha multiplicado quizás por 4. O sea, la apuesta de la Diputación por el tema social es muy importante. El problema está en que con todas estas medidas que vienen de Europa por incumplimientos, de déficits, de deudas, etcétera, nos meten a todos en el mismo saco
y como el ingreso tiene el recorrido que tiene, pues hay que actuar en el lado del gasto, ¿no? Y ahí veremos a ver, esas son las medidas que estaba diciendo esta mañana el señor Rajoy, ¿no? Entonces ahí veremos a ver qué es lo que se hace, pero de hecho lo que sí lleva haciendo tiempo la Diputación de Vizcaya es no adquirir compromisos a futuro que luego no puedan cumplir. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, las radiales, cosa que se nos ha criticado muchísimo. O sea, las carreteras. Claro, sí, porque nosotros lo que habíamos hecho con las radiales era haber adjudicado las 5 o 6 radiales que estaban previstas. Como se empezaban a pagar a partir del 2016, pero claro, a partir del 2016 le venían a la Diputación del orden de 200, 300 millones todos los años para pagar las radiales, porque claro, lógicamente la gente tiene la mala costumbre de que si te hace una obra luego la quiere cobrar, ¿no? Eso suele ser habitual, como si un banco te deja dinero tiene la mala costumbre de que quiere cobrarte el préstamo, ¿no? Entonces la decisión, y yo le puedo decir que fue una decisión muy dura para el diputado general, fue decir que se acometían las radiales que se podía abordar, a pesar de que va más allá de nuestra legislatura. Sí. Entonces yo a eso que le han achacado y de que estamos recortando y tal, yo eso lo llamo un ejercicio de responsabilidad. Porque como personas que somos, podríamos haber dicho, mire, como esto va al 2016, que va en la siguiente legislatura, el que venga por detrás carree, ¿no? Claro. Y ese es un problema que se puede dar en alguna administración, claro. En realidad no ha hecho más que comenzar esta legislatura. Un año llevamos. No, eso es, no es nuevo en el cargo, porque ya estuvo en la legislatura anterior, pero un balance de este primer año de legislatura. Pues me ha tocado vivir en la vida que llevo en la Diputación, desde Diputado de Hacienda, pues unas épocas digamos, económicamente muy buenas, con crecimientos de la recaudación, crecimientos del empleo, crecimiento de exportaciones y de todo, y unas épocas muy malas y muy duras. Y sobre todo la sensación que uno tiene, ya le da la experiencia, es que como estamos inmersos dentro del Estado, y el Estado está tutelado por Europa, y conocemos cómo funciona Europa, pues nos van a imponer unas condiciones muy duras, muy restrictivas, si es que queremos seguir siendo Europa. Y desde luego nosotros yo entiendo que queremos seguir siendo Europa. Entonces habrá que ir avanzando paso a paso todo lo que haya que hacer y decir. Para terminar igual de una forma positiva, ¿nos podemos ir tranquilos estas vacaciones y luego en septiembre como que la cosa va a ir mejor o no? A ver, yo lo que creo es que en Euskadi, desde luego, hemos pasado ya unas cuantas crisis, son de diferente índole, son de diferentes circunstancias, de diferente origen, y hemos salido de todas ellas. Y desde luego, como yo entiendo que a los vascos las ganas de trabajar, la ilusión y todo, y ese tipo de cosas no nos las van a quitar, es verdad que estamos en unos momentos muy difíciles y muy duros, pero esto solo tiene un remedio, que es todos, instituciones, empresas, empresarios, trabajadores, sindicatos, todos tirar del carro y sacar esto adelante, como lo hemos hecho y lo hemos venido haciendo, ¿no? Y si ya eso, pues el Atleti nos da otra alegría, pues ya aguantaremos mejor. Y si no, siempre nos quedará el Baracaldo, que ha subido a segunda división. El Baracaldo, por supuesto, a los que sois de Baracaldo siempre os quedará el Baracaldo. ¿Cómo os decir que no? Y para todos el Atleti, que empezará dentro de poco, ¿no? Ya con los partidos. Bueno, ha empezado ahora ya. Con ese sentimiento positivo y ese optimismo nos vamos a quedar. Gracias por haber estado con nosotros y habernos dedicado este tiempo. Gracias a vosotros y hasta cuando queráis, Gabón. Gracias también a todos ustedes. Mañana ya saben que tienen también aquí una nueva cita. A esta misma hora, será jueves a las 9:30 y será en temas de actualidad. Les esperamos. Gabón, buenas noches.